capítulo 20, el mismo, amén, los dos pasajes. Hechos, capítulo 20, versículo 4 también. Gracias, mi hermano. Hechos 20, versículo 4, dice lo siguiente: y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Como sabrán, bueno, ya llevo yo algunas enseñanzas dando sobre personajes poco nombrados, poco conocidos a lo largo de la Biblia, ¿no? El primero con el que empecé esta serie fue Eutico, ¿no? Aquel joven que cayó mientras Pablo estaba predicando. Después seguimos con José de Arimatea y Nicodemo, ¿sí? Ellos eran aquellos que eran discípulos en secreto, pero después ya lo hicieron público. Después hablamos de Simón de Cesarea, que era aquel personaje, el padre, que marcó la historia dentro de una familia. Y el día de hoy vamos a ver en cambio la historia de Trófimo, ¿sí? Trófimo, hasta el nombre como que es un poco extraño. ¿Quién es ese Trófimo? Podemos decir, ¿no? Bueno, amén. Trófimo aparece en tres pasajes de la Biblia. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 20, que a ese es el que nos vamos a centrar. Aparece también en Hechos, capítulo 20, versículo 4, que es aquí cuando comienza a hablar de que él era el que acompañaba a Pablo. Y también aparece más adelante en Hechos, capítulo 21, amén, más adelante, donde habla en cambio ahí que hubo una confusión entre cuando él estaba junto a Pablo también, en versículo 29, Hechos 21, 29. Dice lo siguiente: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bueno, Trófimo, así como todos estos personajes, casi no da muchos detalles en la Biblia, ¿no? Pero dentro de estos pasajes, primero que nada, el último que acabamos de leer, nos hace entender que Trófimo era gentil, es decir, no era judío. ¿Por qué? Porque dice de Éfeso. Entonces, él era de Éfeso. Ahí era de donde él nació, de donde él provenía. Entonces, él era de Éfeso, era gentil. Después vemos en el capítulo 20 de Hechos que él era un colaborador de Pablo. Y no era cualquier colaborador, era uno de los mejores, porque él, junto con los otros que es nombrado allí en el versículo 4 de Hechos 20, son los que fueron dignos de ser llamados para este viaje misionero de Pablo. Pablo se dirigía hacia Macedonia, Grecia, se dirigió por Antioquía, Acaya, bueno, toda esa región de Asia Menor, él estaba ahí y se encontraba Trófimo dentro de esto. Entonces era un colaborador, y al estar en este círculo de las personas que viajaron en las misiones que iba a tener en el viaje misionero de Pablo, nos da a entender que era un colaborador cercano, era parte del equipo cercano de Pablo. Era un miembro activo y participaba en viajes misioneros. Es decir, que espiritualmente no era cualquier persona, no era una persona débil, era un hombre comprometido. Esas eran las personas, el perfil de las personas que iban dentro del viaje de Pablo. Ahora vamos al pasaje donde leímos al principio, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20, dice: y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Entonces, aquí va el pasaje central de esta enseñanza. Trófimo era una persona cercana, era una persona que tenía un perfil que no era débil espiritualmente, era de Éfeso, ayudaba a Pablo en sus viajes misioneros, pero ocurrió algo. En este trayecto que estuvo Pablo, dice que él cayó enfermo, y por lo que cayó enfermo tuvo que quedarse en Mileto. Entonces esto nos da algo a entender, que aunque a veces estamos sirviendo dentro del Señor, en la obra del Señor, esto no nos exenta de que algo puede ocurrir en nuestra vida. Y esto a veces nos pone a nosotros en un dilema, porque muchas veces podemos llegar a pensar: Señor, pero si yo te sirvo, Señor, si yo hago esto y lo otro para tu obra, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces el tema de esta enseñanza es cuando Dios no sana. Cuando Dios no sana. Vivimos en un tiempo en
pero es porque aquí caemos en un error y queremos nosotros al Dios soberano, al Dios que es dueño de todo, nosotros queremos darle una orden. Nosotros queremos decirle: Dios, haz esto, declaro, Señor, esto de aquí, y lo queremos a Él mandar, como que si fuera uno de nuestros hijos. Pero hay que reconocer que Dios es soberano. Está bien, a veces nos podemos cuestionar, hay preguntas que nos pueden salir a nosotros: ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? ¿Que por qué nos sana? ¿Qué pasa, Dios? Que no pasa este milagro, no vemos el milagro. Podemos humanamente caer en esto de aquí, pero Trófimo nos enseña de que aún así debemos de estarle sirviendo al Señor. Amén. Trófimo era compañero de Pablo, viajaba con él en misiones, caminaba con el apóstol. Él veía cuando el apóstol Pablo sanaba a los enfermos, ocurrían milagros, pero sin embargo ocurrió que él cayó enfermo y no vio un milagro estando cerca de Pablo. Estar cerca de hombres, punto número 1 de esta enseñanza, estar cerca de hombres de Dios no nos exime del proceso de Dios. A veces creemos que, porque pues ocurre en las familias, porque mi mamá es cristiana, a mí no me va a pasar nada. Eso ocurre dentro de los jóvenes o de los que tienen padres cristianos. No es que mi abuelita ora bastante por nosotros, yo voy a estar bien. El estar cerca de alguien que es de Dios, un hombre de Dios, no nos exime del proceso que debemos de pasar nosotros. La salvación es individual. La salvación es individual. Yo no me salvo porque mi mamá es cristiana. No, yo me salvo porque yo hago la confesión de que Jesús es mi Salvador y decido vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahí yo me salvo, pero es mi decisión, es mi accionar, es mi confesión de fe la que me ayuda a ir más allá. Estar cerca de hombres de Dios no me exime de ese proceso. A veces creemos que porque estamos cerca del líder, del presidente, de estas personas que el Señor usa para el servicio, creemos de que no nos va a pasar un proceso difícil. No, el proceso para cada persona es diferente, mis hermanos. El proceso que puedo estar pasando yo no es el mismo que puede estar pasando mi hermano Gadiel, o el proceso que puede estar pasando mi hermano Gadiel no es lo mismo que puede estar pasando mi hermana Rosita. Son diferentes procesos. Mi hermana Rosita tuvo bastantes procesos durante este caminar cristiano. Mi hermano Gadiel está empezando en ese proceso de este caminar cristiano, pero cada uno conforme a lo que el Señor tiene preparado en su propósito, en su vida. El proceso es diferente para cada uno de nosotros. Entonces hay que comprender que el proceso es diferente, y dentro de este proceso también de que es difícil. A veces podemos creer que ahora soy cristiano, soy hijo de Dios, todo es color de rosa, no me va a pasar nada, voy a tal lugar, se me van a abrir las puertas, bendición de lo alto, la economía no va a menguar. Creemos eso, que vivimos en una utopía. ¿Qué es una utopía? Algo idealizado. No es así. El Señor nos garantizó algo, y siempre lo repito aquí, que en el mundo tendremos aflicciones, de que van a haber tormentos. Todo eso nos asegura el Señor, pero también nos dice algo, que si estamos con Él, dice: tranquilos, yo he vencido al mundo. Tranquilos, tengan paz en la tormenta, pero estando con Él. Entonces, a eso hay que entender. Número 2, Dios sana, sí, pero no siempre como nosotros esperamos. No siempre como nosotros esperamos. Trófimo, de ley tuvo que haber visto cuando Pablo sanaba a los cojos, liberaba endemoniados, sanaba enfermos, pero ahora él estaba siendo atacado por esta enfermedad y no podía, no salía de esto. No todo siempre depende de cuánto uno puede orar, tampoco, no todo siempre va a depender de cuánto uno puede declarar o cuánta fe tal vez puede sentir. Y ustedes me dirán: pero ¿cómo es esto, mi hermano? Sí, es que debemos de entender algo, y decía el pastor Milton siempre cuando él hablaba sobre la oración, que debemos de entender algo. Cuando oramos debemos de comprender la soberanía de Dios. Debemos de comprender la soberanía de Dios. Esto significa que no vamos a controlar a Dios. La fe no es eso, controlar a Dios. Más bien la fe es confiar en Él incluso cuando nada está saliendo bien. Amén. Cuando no hay sanidad, cuando las puertas están cerradas,
cuando vemos todo difícil. Ahí la fe se fortalece y nos hace confiar en quién es Él. Entonces debemos entender esto, que Dios es soberano y no se mueve bajo nuestra voluntad, sino que más bien nosotros debemos de meternos en la voluntad de Dios. Amén. Nosotros debemos de alinearnos a lo que Él quiere en nuestra vida. Entonces, ese es el punto número 2. Dios sana, sí, pero no siempre como esperamos. Y traigo las palabras que se escucha bastante en redes sociales, en esas palabras motivadoras, no sé si ustedes lo habrán visto, pero dice, si uno ora para que el Señor le dé paciencia, no es que lo va a cambiar así inmediatamente, sino que le da la oportunidad, la escena, el evento, para hacer probada su paciencia e irla fortaleciendo. Así es como obra el Señor. Es claro, Él lo puede hacer. No estamos diciendo de que Él no puede hacer las cosas de un momento a otro, cambiarlo. Sí, Él lo puede hacer, pero a veces también quiere trabajar en el ser de cada uno de nosotros. Justo el día de ayer yo conversaba con la clase de los exploradores y estábamos manejando un tema. El tema era manejando la ira. Ahí está en la pizarra, ahí dice manejando la ira, como lo estoy viendo, por eso es que me acordé. Estamos hablando de esto, manejando la ira. Y veíamos de que la ira era algo impulsivo, algo que a nosotros de un momento a otro reaccionamos, algo reactivo. Pero en ese trayecto para manejar la ira debemos de reconocer que el Señor va a actuar en nosotros poco a poco y darle a Él, entregarle a Él las cargas. Eso es una falla que nosotros a veces tenemos como hombres. Nosotros nos queremos adueñar de eso y no le entregamos al Señor. No le entregamos al Señor esa carga que tenemos, no le entregamos al Señor ese problema que tenemos, esa situación, pero hay que dárselo para que Él actúe conforme a su soberanía. Número 3, la ausencia de este milagro no significa ausencia de Dios. A veces estamos bajo ese criterio equivocado. Creemos cuando vemos a alguien que está enfermo gravemente, no. Ahora se escucha menos, pero yo sí lo escuchaba bastante cuando era más pequeño, que cuando veían que un hermanito había caído enfermo, bien grave, crónico, decían los hermanos o quienes estaban alrededor, algo tuviste que haber hecho, ¿en qué pecado te encuentras? ¿Cuál es el pecado oculto que tienes? Eso es lo que se decía. No sé si ahora se seguirá diciendo, pero lo escucho muy poco ya. Pero eso era lo que se acostumbraba a decir. Si alguien tenía una enfermedad grave, de una era la condenación. Ay, no estás metido en el fuego de Dios, estás pecando, algo ocurre. Eso era lo que se creía. Sí, pero muchas veces esa ausencia de sanidad, de milagro, no significa ausencia de Dios. Puede significar un propósito, puede ser que haya algún proceso que Dios está actuando ahí, algo que el Señor está haciendo. Y para esto tenemos un ejemplo claro. Segunda de Corintios, amén, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y ustedes lo pueden leer muy detenidamente en casa. Pero yo quiero leer unos versículos nada más, amén, que habla acerca del aguijón que tiene Pablo ahí. Desde el versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, él hablando, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Él primero lo presenta en tercera persona, pero después termina diciendo que es el mismo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dan al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que vive u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi
gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí está Pablo presentándose. Y él dice en el versículo 7 que tiene un aguijón sobre él. Y dice que oró al Señor 3 veces, ha rogado. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? No se la quitó. Le dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Ahora, si estamos bajo ese criterio de que si no hay sanidad, significa que hay ausencia de Dios. Si seguimos bajo ese criterio, diríamos que Pablo no tiene la presencia de Dios. Estuviese ausente. Pero a veces, como les decía, la ausencia de sanidad no significa la ausencia de Dios, sino que significa probablemente un propósito, una misión, un proceso que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Un aguijón en la carne estaba sobre Pablo, pero Dios le respondió, bástate de mi gracia. Puede ser que tal vez algo haya en nosotros que el Señor no lo ha realizado, no ha realizado ese milagro aún, porque estás trabajando para que ustedes le digan, solo toda la gloria, toda la honra es de Él. Uno de los discípulos de Jesús era cojo y presenció a Jesús haciendo milagros, que los ciegos veían, que los endemoniados eran liberados, que los cojos eran restaurados, que los que tenían lepra se les iba la lepra. Y este discípulo nunca vio ese milagro. Pero él, sin embargo, siguió sirviéndole al Señor por todo lo alto. Este es Santiago. Entonces, esto de aquí, la ausencia de ese milagro no significa esa ausencia de Dios. Número 4, hay propósitos más grandes que un milagro. Hay propósitos más grandes que un milagro. Sí, un milagro puede resolver un problema, pero el propósito, el proceso, puede formarnos a nosotros con un carácter como hijos de Dios. El milagro puede llegar, pero a veces, como el Señor nos conoce cómo es nuestra humanidad, que muchas veces somos ingratos, recibimos el milagro esa noche y nos vamos. Entonces no hay formación de carácter, no hay transformación. Entonces puede hacer que ese aguijón no se vaya, porque necesita que trabaje el Señor en nuestro ser. Entonces, el milagro puede llegar fácilmente, puede resolver el problema, pero es más importante el propósito, el proceso en nuestra vida, porque va a formar un carácter. Tal vez la enfermedad puede formar dependencia. No es que solo venimos al Señor cuando vemos el milagro y solo nos acordamos de Él cuando el Señor ese día abrió las puertas para que haya alimento en nuestro hogar. Y ahí venimos a la iglesia. No es que vengo ese día porque justo ya me dieron el carro del año y vengo ese día a la iglesia porque el Señor cumplió eso que le habías pedido. Puede ser eso, la enfermedad puede formar, ese milagro puede formar en nosotros una cristodependencia. Y estamos más pendientes o venimos aquí por el milagro que por aquel que es el dador de esas bendiciones. Entonces, hay propósitos más grandes que un milagro. A veces creemos que Dios haga algo inmediato, pero Dios está trabajando en algo que es eterno. El dolor puede formar, ese proceso puede formar humildad. Esa espera que tanto tenemos en las manos de Dios puede formar madurez. Y a la larga todo esto puede formar un carácter como hijo de Dios. No todo lo que duele, mis hermanos, es esa ausencia de Dios. A veces es una herramienta que el Señor usa para irnos moldeando. Amén. Puede ser que al principio lloremos, gritemos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ocurre todo esto? Y el Señor nos está moldeando, pero recordemos que estamos en las manos del alfarero. Número 5. Cuando entendemos todo esto, nuestra fe se crece y se vuelve una fe madura. Y cuando la fe madura, no depende del resultado. Y eso es lo que quiere el Señor, que todos alcancemos. No solo servirle cuando todo está bonito, no solo servirle cuando el Señor nos concede milagros, no solo servirle en esos momentos felices, no, servirle aún cuando vemos todo adverso, aún cuando el día está más oscuro, aún cuando no hay salida, no hay solución. Ahí el Señor quiere que solo dependamos de Él. La fe infantil, sí, esa fe que habla también el apóstol Pablo de que somos bebés dentro de los caminos del Señor, nos puede hacer a nosotros tambalear, que en la primera prueba nos vamos.
A la primera prueba nos vamos de la iglesia. No, es que ocurrió esto, Dios no es Dios de verdad, y nos vamos. Pero cuando ya maduramos y entendemos esto de aquí, que solo dependemos de Él, viene la prueba y en vez de estar afuera o quedarnos en nuestra casa o irnos de la iglesia, es cuando más estamos aquí arrodillados delante del Señor. Es cuando más estamos orando al Señor y ya no estamos allá afuera buscando soluciones, sino que más bien nos encerramos en ese altar que tenemos en nuestro hogar, orándole fervientemente: Señor, aquí estoy, reconociendo tu señorío, reconociendo tu dependencia, que solo confío en ti, de que en ti, Padre amado, todo se puede hacer. Hazlo conforme a tu voluntad. Eso es importante. Cuando llegamos a esa fe madura, puedo creer en Dios aún cuando Él no lo hace. Aún cuando Él no lo hace. Y en Daniel 3, amén, se encuentra una historia muy bonita. Amén, que se trata de los amigos de Daniel: Misael, Azarías y Ananías. Sí, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué ocurre con ellos? El rey había enviado un decreto para que todos adoraran al rey. Al sonar los tambores, al sonar todo eso, tenían que postrarse a la estatua del rey. Pero ¿qué ocurrió con ellos? Ellos tenían la convicción, la fe intacta de que solo se arrodillaban, solo se postraban delante de Dios. Entonces le fueron a decir al rey que ellos no se postraban. ¿Y qué ocurrió? Lo mandaron a ver a estos 3 hombres de Dios y les dio la última oportunidad, que si no lo hacían, iban a ser echados al horno de fuego. Y aquí vienen ellos y dicen: no lo vamos a hacer. Y el rey, como que queriendo incentivarlo a que lo haga, les dice tantas cosas, pero ellos declaran algo muy importante, y esa es a la cual nosotros debemos encaminar. Ellos dicen: no nos vamos a doblar delante de ti. Y ellos dicen: y si no lo salva el Señor, aún así no van a adorarlo al Señor, reconociendo la soberanía de Dios. ¿Cuántos tal vez de nosotros, si es que estamos en una circunstancia así y viendo de que ya estamos a punto, ya el horno dice que estaba 7 veces más caliente, estamos a punto de entrar ahí? Muchos tal vez humanamente en ese instante que ya estamos a la puerta del horno decimos: no, rey, sí lo vamos a hacer. Pero ¿qué ocurre con ellos? Ellos estuvieron firmes hasta el final y fueron echados ahí. Dice la historia, ¿no? Y es un detalle que yo siempre digo importante. Daniel dejó el detalle importante. Dice que echaron a estos 3 hombres de Dios ahí en el horno de fuego, y al instante las personas que habían echado, los soldados que habían echado a ellos, cayeron, murieron, calcinados instantáneamente. Ese detalle es muy importante, mis hermanos, porque nos indica que el horno se encontraba funcionando bien, que el horno quemaba al instante, y nos muestra ese poder de Dios, de que aún estando el horno así, a los que no eran hombres de Dios, a los que no eran parte del propósito de Dios, fueron calcinados, pero los que estaban en el propósito de Dios pudieron soportar, pudieron aguantar, tanto así que la gente comenzó a hablar: ahí están esos hombres de Dios, y se observa un cuarto que es como la imagen del Hijo del Hombre. Es ahí cuando nosotros entendemos esa soberanía de Dios. No dependemos del resultado, no dependemos del milagro, no dependemos de lo que ocurra en nuestro Señor, dependemos, confiamos únicamente de Dios. Y ese es el nivel al que el Señor nos quiere llevar. Trófimo no es conocido por ese milagro, ¿sí? Pero sí nos muestra esa fidelidad a través de ese proceso que el Señor lo llevó. El libro de 2 Timoteo, el último versículo que se encuentra ahí, que leímos de Trófimo, recordemos la etapa. Pablo ya estaba en sus últimos días, ya sabía que iba a ser condenado, él presentía de que ya iba a morir, da las últimas directrices a Timoteo, y le dice esto: Trófimo se encuentra en Mileto, ahí lo dejé, estaba enfermo. Y Trófimo se mantuvo firme, aunque la Biblia no da esa conclusión final, sí nos enseña de que aún estando en ese momento, Trófimo no decayó por estar enfermo, no dijo nada por estar enfermo. Más bien Trófimo nos muestra de que hay que mantenernos con esa fe intacta hasta el final. Puede ser que hoy en día estemos orando nosotros por sanidad.
esperando respuesta, luchando en silencio, tantas cosas. Y estamos viendo de que no ocurre el milagro. Estamos viendo de que no pasa nada, de que no ocurre esa sanidad, de que no hay nada. Pero el Señor quiere en esta noche que sigamos confiando, de que sigamos creyendo en Él. Dios no solo quiere sanar cuerpo, sino que Él quiere formar un carácter en cada uno de nosotros. Puede ser que llevemos orando 10, 15 años, 20 años y no vemos nada hecho realidad. Pero el Señor quiere que nos mantengamos confiando en Él. El Señor quiere que sigamos perseverando. Y termino con el pasaje de Gálatas, amén, que lo he repetido tanto en estos últimos tiempos. No nos cansemos de hacer el bien. Y cuando dice hacer el bien, engloba todo, mis hermanos. Y entre eso, orar, perseverar, servir en el Señor. No nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo, si es que no desmayamos, vamos a poder ver esa cosecha. Vamos a poder cegar lo que hemos sembrado. Esta es la enseñanza del día de hoy. No todo lo que Dios permite es sanidad, sino que a veces es proceso que se va formando en ese, es carácter que se va formando en ese proceso. Amén. Pueden ponerse de pie, mis hermanos, para estar orando.